Reporte de los sectores económicos del Perú. Pues bien, parte fundamental de la evaluación crediticia es los reportes de los distintos sectores económicos del país. Ningún tipo de actividad económica está exenta o puede estar al margen de cómo van avanzando los diversos sectores económicos. En el país pues tenemos tres sectores: sector primario, secundario y terciario. Esto no tiene por qué dejar de lado a las MIPE, a la micro y la pequeña empresa. Aunque parezca mentira, pues todos forman parte de una cadena de producción, una cadena de servicios, una cadena de comercialización. En el sector primario pues tenemos el tema de agroindustria, y en el tema de agroindustria pues realmente es un tema bastante amplio, es un tema que acá en el país pues realmente está tomando una connotación bastante importante. No olvidemos que el Perú es un país por excelencia minero, pero la agroindustria viene avanzando en forma bastante fuerte, bastante interesante. Antes las personas, bueno, también por un tema del terrorismo, abandonaron sus tierras, abandonaron los lugares donde vivían en nuestra serranía y se vinieron acá a Lima. Pues se tiene ya información muy certera de que muchas de esas personas están regresando, ¿no?, y están retomando sus tierras con la finalidad de hacerlas productivas. Pues bien, eso por un lado, ¿no?, cuando hablamos de agricultura, de ganadería, pero cuando hablamos también de agroindustria es hacer que esos productos, ¿no?, que nacen de la tierra, pues cómo los industrializamos. Pues ya hay empresas que lo están haciendo, y lo están haciendo de forma muy empresarial, lo están haciendo de forma muy intensa, muy interesante. Tenemos la exportación de espárragos, de mango, la exportación del cacao. El cacao definitivamente, pues, antes el cacao casi ni importancia se le daba, pero los últimos estudios que se han hecho, pues indican que el cacao peruano está considerado entre los mejores cacaos del mundo. Y eso realmente sonó muy interesante para todos los pueblos, los caseríos que están por la zona del Braem, que están en Tingo María, Uchiza, Tocache, Huánuco. Pues hay plantaciones de cacao en donde se ha sustituido la plantación de coca por las plantaciones de cacao. Pues realmente el cacao hay que industrializarlo para vender la pasta de chocolate. Y eso realmente pues le trae como consecuencia unas mejoras económicas muy grandes, no solamente al empresario de la micro y pequeña empresa, sino también a sus comunidades, a sus pueblos. Por otro lado, en el sector primario también tenemos el sector de la construcción. Muchos de ustedes dirán, oye, pero construcción en la micro y pequeña empresa, pues sí se da, es muy interesante, porque el sector construcción no solamente son las empresas que construyen, también son las pequeñas o microempresas que proveen de agregados, de materiales de construcción, de las pequeñas ferreterías que están cerca de esas zonas de construcción. Pues definitivamente, como antes les mencioné, es toda una cadena, ¿no?, de crecimiento, si es que este sector se logra repotenciar como este gobierno lo viene indicando. Pues definitivamente vamos a tener un crecimiento bastante interesante en la micro y pequeña empresa de negocios o giros de negocios que están dentro de este segmento. Luego tenemos, dentro del sector primario tenemos a la minería. Pues no solamente la minería es Yanacocha, Antamina, La Sauder. Pues no solamente la minería son esas grandes empresas, ¿no?, esas inmensas empresas corporativas. También están los micro y pequeños mineros, ¿no? Minería muy pequeña, minería, digamos, le podríamos decir incipiente, pero que de una u otra forma es el sustento de la familia de muchas comunidades, ¿no? Luego tenemos dentro del sector primario también tenemos el sector pesquero, ¿no?, que es un sector que definitivamente no está siendo bien gestionado últimamente, pero que viene trayendo bastantes, digamos,
bastante interés dentro del segmento de las personas que extraen diversas especies, ¿no? No solamente hablemos de peces, sino también hablemos también de mariscos, ¿no? Pues ese segmento también es un segmento bastante interesante, que en la época de veda pues se ven fuertemente golpeados. Pues habría que ver entonces cómo se le ayuda a estas empresas en este sentido, ¿no? Luego tenemos dentro del sector secundario el sector industrial. Los pequeños y los microindustriales, aquellas empresas o personas naturales que se dedican a la fabricación de algo. Particularmente yo soy una de las personas que cree muy fuerte que a este segmento del sector industrial, de la micro y pequeña empresa, se le debe dar muchísimo apoyo, porque son el futuro realmente del crecimiento del país. El sector industrial es un sector que crece pero a ritmo muy lento realmente. Las políticas anteriores pues han sido políticas, no digamos nefastas, pero que ayudaron muy poco al sector industrial y menos al sector de la micro y pequeña industria, ¿no? Por último tenemos el sector terciario, que es en donde está comercio, transporte y servicios, que aquí es el grueso, aquí está gran parte, yo me atrevería a decir que está cerca del 90% de la actividad de la micro y pequeña empresa en este sector terciario, ¿no? En el sector comercio está cerca del 70%, servicios está cerca del 17-18% y transporte tiene un 5 o 6%, pues definitivamente traspasa lejos el 90%. Aquí realmente es donde desarrolla buena parte de la actividad del sistema financiero, en el tema de operaciones crediticias a la micro y pequeña empresa, las MIPE. Es importante en el sector comercio saber cuáles son los giros de negocios también que son interesantes atender y cuáles no son interesantes atender. Pues sabemos muy bien que en el sector comercio pues podríamos tener de repente una persona natural o jurídica que viene a solicitarnos un crédito y y venden CDs piratas. Pues definitivamente ese es un segmento que no está considerado por el Departamento de Riesgos de ninguna institución financiera como giro de negocio atendible. Hay instituciones financieras, y quiero ser muy puntual, y vuelvo a repetir, hay algunas instituciones financieras que no atienden, por decirles, carpintería. Hay otras instituciones financieras que no atienden en el segmento de venta de pescado, ¿no? Pues definitivamente tampoco el tema de bingos, tragamonedas, ese tipo de actividades económicas no están contempladas por los departamentos de riesgos de las instituciones financieras para ser atendibles por un tema que ya muchas personas conocen, por un tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Es un poco difícil de controlar las actividades y por consiguiente para no vernos involucrados en este tipo de actividades, pues definitivamente no entramos en este tipo de operaciones crediticias con actividades de esa naturaleza. En ese sentido, pues los sectores económicos del Perú pues juegan un papel preponderante en nuestra actividad crediticia. Nuestra actividad crediticia es fundamental para el crecimiento del país, porque definitivamente si no tenemos bien claro en qué cosas vamos a invertir, en qué sectores tenemos que apoyar al crecimiento de esta micro y pequeña empresa, definitivamente pues estaríamos arando en el desierto. Tenemos que tener muy claro, tenemos que ser muy profesionales en nuestro trabajo, tenemos que tener todas las herramientas necesarias para el apoyo de estas personas que están en la micro y pequeña empresa. Y en cierta forma pues tener muy claro los sectores económicos. Tan claros los sectores económicos como también saber qué ocurre en el país. Yo recomiendo particularmente siempre estar al día, desde temprano en la mañana, antes de entrar a sus correos, yo les recomendaría que lean algunas páginas web, ni siquiera que compren los diarios, pero que lean las páginas web de gestión, del comercio, CNN en español, para saber qué es lo que sucede en el país,
qué es lo que sucede en el mundo, porque cualquier información es relevante, que como lo vamos a ver en riesgos, eso se llama un DTR, ¿no? Detección temprana del riesgo. Pues bien, hasta aquí llegamos con el tema de los reportes de los sectores económicos del Perú. Gracias.